Hola, continuamos con los problemas de dosimetría, en este caso los problemas de espesura y cubicación. El problema número 1 dice lo siguiente: en una parcela de 25 por 25 metros, representativa de un tipo de monte poco frecuente en la realidad y de origen natural, existen 540 metros cubiertos por la sombra del arbolado. Inventariada la parcela, obtenemos 13 árboles con los siguientes diámetros normales medidos con forcípula. Y nos da como dato el coeficiente mórfico, que tiene un valor de 0,65. Recordad que el coeficiente mórfico sería el volumen real entre el volumen aparente, es decir, el volumen de un cilindro equivalente, y se utiliza se calcula de forma empírica, de forma real, con árboles apeados, y a partir de ahí se calcula el coeficiente mórfico y ya podemos calcular los volúmenes reales a partir del volumen aparente. Entonces, los datos que tenemos en este problema son, tenemos un total de 13 árboles con su diámetro en centímetros, la altura en metros, y nos pide que calculemos la sección en metros cuadrados, el volumen aparente en metros cúbicos y el volumen real en metros cúbicos. Para calcular la sección, la sección en función del diámetro será pi cuartos del diámetro al cuadrado, pero el diámetro está en centímetros, tenemos que pasarlo a metros. 54 centímetros entre 100 centímetros, que tiene un metro, sería 0,54. Para calcular la sección del primer árbol haríamos pi cuartos, pi entre 4 igual por 0,54 al cuadrado. Y me dará un valor de 0,229 metros cuadrados. Para calcular el volumen aparente, recordad que el volumen de un cilindro es el base por la altura. En este caso, en vez de la base, utilizamos la sección normal del árbol a 1,30 y lo multiplicamos por la altura. Y si multiplicamos 0,229 metros cuadrados de sección por 18 metros de altura, obtenemos un volumen aparente de 4,122. Si sumamos todos esos valores, vamos a obtener, si sumamos los valores de la sección, obtenemos el área basimétrica en metros cuadrados por parcela, que es 1,07 metros cuadrados, y si sumamos todos los volúmenes, obtenemos un valor de 18,753 metros cúbicos. Si ese valor del volumen aparente total lo multiplicamos por el coeficiente mórfico, que es 0,65, vamos a obtener 12,154 metros cúbicos, que es el volumen real de madera que tenemos en el monte. Aquí podemos ver la fórmula. La sección en metros cuadrados sería pi cuartos del diámetro en metros al cuadrado. El área basimétrica en metros cuadrados por parcela sería igual a las secciones normales de los árboles de la parcela, es decir, la suma de pi cuartos de diámetro al cuadrado por el número de pies. Y el volumen aparente en metros cúbicos sería la sección en metros cuadrados por la altura en metros, y el volumen real en metros cúbicos sería igual al volumen aparente en metros cúbicos por el coeficiente mórfico. Nos pide que a partir de los datos de la primera tabla de los 13 árboles, clasifiquemos la masa en clases diamétricas y calculemos también el área basimétrica en metros cuadrados que tiene la parcela. Entonces, ¿cómo hacemos para ver el número de árboles? La clase diamétrica, recordad que siempre se da en centímetros. En este caso tenemos la clase diamétrica 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 y 50-60. Y los árboles se agrupan para disminuir el número de operaciones y para simplificar. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular el diámetro medio de esa clase diamétrica? Pues tenemos que transformarlo primero de centímetros a metros, sería 0,10 y 0,20, y ahora sumamos esos dos valores y los dividimos entre 2. Entonces obtendríamos
un valor intermedio de 0,15 metros de diámetro. ¿Cómo calculamos el número de pies que hay en la clase diamétrica de 10-20? Pues nos vamos a la tabla superior y empezamos a contar todos los pies que tengan un diámetro entre 10 y 20. En este caso tenemos aquí el primero es 19, otro de 19 que hace el segundo, 15 el tercero, 17 el cuarto, 17 el quinto y ya no tenemos más. ¿Veis? En la clase diamétrica 10-20 con un diámetro medio de 0,15 metros tenemos 5 pies por parcela. ¿Cómo calculamos la sección o el área basimétrica para esa clase diamétrica? Pues tendremos que multiplicar pi cuartos por 0,15 al cuadrado por 5. Si no lo multiplicamos por 5 tendríamos la sección para un pie, pero es que tenemos 5 pies en esa clase diamétrica, entonces tenemos que multiplicarlo por 5. Pues hacemos lo mismo para cada una de las clases diamétricas. Si sumamos el número total de pies nos da los 13 pies que teníamos en la parcela y mira si calculamos la suma de las secciones, es decir, calculamos el área basimétrica en metros cuadrados por parcela, nos da 1,078 metros cuadrados que tiene la parcela. Si lo comparamos con la anterior, aquí si hacemos árboles individuales nos da 1,07. ¿Veis? Son valores muy parecidos. Ahora tenemos que calcular el área basimétrica de la parcela en metros cuadrados por parcela y el área basimétrica total en metros cuadrados por hectárea. El área basimétrica por parcela ya lo hemos calculado arriba. Vamos a coger el último dato que hemos obtenido, 1,078 metros cuadrados por parcela. Y vamos a calcular en los metros cuadrados de área basimétrica que tengo en una hectárea. Lo podemos plantear como una regla de 3, donde esta sería la tabla equivalente. Si el área basimétrica que tengo X metros cuadrados en mi parcela con X metros cuadrados de superficie, el área basimétrica en metros cuadrados de una hectárea será en una superficie de 10.000 metros cuadrados por hectárea. Se haría los 10.000 metros cuadrados por hectárea por el área basimétrica en metros cuadrados por parcela dividido entre la superficie de la parcela y obtendríamos el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea. Ese sería el planteamiento con la regla de 3, pero vuelvo a repetir. Lo que podemos hacer también sin necesidad de hacer esta tabla es pensar cuántos metros cuadrados de área basimétrica tengo en un metro cuadrado de superficie. Para calcular, para hacer ese paso, lo que tengo que hacer es dividir el área basimétrica, los metros cuadrados que tiene mi parcela, entre la superficie que tiene mi parcela y lo que yo obtengo, que son los metros cuadrados por metros cuadrados de área basimétrica por metros cuadrados de superficie, lo multiplico por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Lo extrapolo a 10.000 metros. Y así obtendría los metros cuadrados de área basimétrica que hay en una hectárea. Si sustituimos los datos para si tengo 1,078 metros cuadrados de área basimétrica en mi parcela y esta parcela mide 625 metros cuadrados, porque recordamos, bueno, no lo he dicho antes, pero la parcela era una parcela cuadrada de 25 metros de lado, 25 por 25 son 625. Entonces, el área basimétrica, ¿qué área basimétrica en metros cuadrados por hectárea tendré en 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea? Multiplicamos 10.000 metros cuadrados por 1,078, lo dividimos entre 625. O lo que es lo mismo, dividimos el 1,078 metros cuadrados de área basimétrica que tiene mi parcela entre los 625 metros cuadrados de superficie que tiene mi parcela y obtengo los metros cuadrados de área basimétrica por metros cuadrados de superficie y lo multiplico por los 10.000 metros cuadrados por hectárea. Y me da 17,248 metros cuadrados por hectárea. Después nos pide la fracción de cavidad cubierta. Recordad que es en tanto por ciento
y equivale a la superficie de las copas entre la superficie de la parcela por 100. Nos dan el dato de 540 metros cuadrados de superficie de copa, de la proyección de las copas en el terreno, entre los 625 metros cuadrados que tiene mi parcela, y eso lo multiplico por 100. Y obtengo 86,4%. Y por último, nos queda por calcular la densidad y el volumen, la densidad que son los pies por hectárea y el volumen en metros cuadrados por hectárea. La densidad se plantea también como una regla de 3. Si tengo n pies en mi parcela en una superficie de S metros cuadrados por parcela, ¿cuántos pies por hectárea tendré? 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. 10.000 por n entre S me da n mayúscula. O lo que es lo mismo, podemos dividir para calcular n, que es el número de pies por hectárea. Cojo el número de pies que tengo en la parcela y lo divido entre la superficie de mi parcela en hectáreas. Y me dará directamente el número de pies por hectárea. Sería un paso, transformar los 625 metros cuadrados a hectáreas y dividir los 13 entre esa superficie, los 13 pies entre esa superficie en hectáreas. O si no, dividimos los 13 pies que tiene la parcela entre la superficie, que son 625 metros cuadrados que tiene la parcela, y lo multiplicamos por los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea. Si hacemos esa operación nos sale 208 pies por hectárea. Por último, y de la misma forma, para calcular el volumen real en metros cúbicos por parcela, en primer lugar, los metros cúbicos por parcela, los metros cúbicos por parcela los habíamos calculado en la tabla de arriba, que era haciendo esta operación. El volumen aparente me daba 18,753 metros cúbicos y lo multiplicaba por el coeficiente mórfico, que es 0,65, y me da 12,154 metros cúbicos. Ese sería el volumen real que hay en mi parcela. Como quiero obtener el volumen en metros cúbicos por hectárea, hago la regla de 3 correspondiente y me saldría 12,15 metros cúbicos que tiene la parcela entre 625 metros cuadrados que tiene la parcela por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea, 194,4 metros cúbicos por hectárea. El siguiente problema es importante porque lo que vamos a hacer es calcular cuál es el volumen real de un árbol apeado a partir de sus diámetros, de 3 de sus diámetros, los diámetros de los extremos y el diámetro central. Entonces nos dice del fuste del árbol se han medido las siguientes magnitudes: su longitud, que son 16 metros, su diámetro en la base, 36 centímetros, su diámetro en punta delgada, 12 centímetros, y su diámetro a mitad del fuste, 25 centímetros. Se pide calcular su volumen en metros cúbicos considerándolo como una única troza por las fórmulas de Huber, Smalian y Newton. Las fórmulas de Huber, Smalian y Newton son las siguientes, van de más sencilla a más complicada. Huber lo que hace es, las tres se basan en el volumen de un cilindro, que es, en este caso, en vez de coger la base por la altura, cogemos la sección normal del árbol. En este caso cogemos la sección y la multiplicamos por la altura. Entonces, en Huber lo que hace es utiliza la sección central, multiplica la sección central, es decir, la sección que hay en el centro del árbol, por la longitud de la troza. En Smalian lo que hace una media de las secciones de los extremos, es decir, suma la sección de un extremo y la sección del otro extremo y la divide entre 2
y la multiplica por la longitud de la troza. Y Newton lo que hace es una media ponderada de las secciones, dándole más peso a la sección central. Entonces lo que hace es la sección 1 más la sección 2 del otro extremo más 4 veces la sección central, y eso en total suma 6 secciones y lo divide entre 6. Y eso lo multiplica por la longitud de la troza. ¿Cómo procedemos para hacer estos cálculos de volúmenes? Pues mira, lo más cómodo sería calcular por un lado la sección central, pi cuartos del diámetro central al cuadrado. Recordad que los volúmenes se dan en metros cúbicos, por lo tanto los diámetros los tenemos que pasar a metros y dar los resultados con 3 decimales si queremos obtener volúmenes más exactos. Y para la sección 1 haríamos lo mismo, pi cuartos del diámetro 1 de uno de los extremos en metros, pi cuartos de diámetro en metros al cuadrado. Y la sección 2 haríamos el pi cuarto del diámetro 2 al cuadrado. Una vez tenemos calculadas las 3 secciones, ya lo que hacemos es, por Hoover, poner la fórmula. V sub h de Hoover en metros cúbicos será igual a la sección central en metros cuadrados por la longitud en metros, es decir, a 0,0491 metros cuadrados por 16 metros, y nos sale 0,785 metros cúbicos. Y como hemos dicho, Hoover normalmente da valores por defecto. Son valores menores que el valor real. Smalian lo que hace es dar valores por encima del valor real y Newton es el más exacto. Para calcular el volumen de Smalian cogemos la sección 1 más la sección 2, la dividimos entre 2 y la multiplicamos por la longitud de la troza. Si sustituimos los valores nos da 0,904 metros cúbicos. Y por último Newton, lo que tenemos que hacer es sumar la sección 1 más la sección 2 más 4 veces la sección central, dividirlo entre 6 y multiplicarlo por la longitud de la troza. Y si hacemos esa operación nos da 0,825 metros cúbicos. Y este es el más exacto. Y el problema 3 es un problema de refuerzo, donde nos dice que en una parcela de 25 por 25 metros existen 620 metros cuadrados cubiertos por la sombra del arbolado. Inventariada la parcela, obtenemos 10 árboles con los siguientes diámetros normales medidos con forcípula. Nos dan los 10 árboles con los diámetros en centímetros y la altura en metros. Calculamos las secciones con pi cuartos del diámetro en metros al cuadrado, es decir, pi cuartos por 0,17 al cuadrado, y obtenemos 0,023. Ese valor de esa sección lo multiplicamos por 14,5 metros y obtenemos el volumen aparente 0,333, y lo que nos falta, el coeficiente mórfico es de 0,7, que nos lo da más adelante en el problema. Si multiplicamos 0,333 por 0,7 obtenemos el volumen real, 0,233. Los totales serían la suma de las secciones y el área basimétrica en metros cuadrados por parcela, que da un total de 0,554 metros cuadrados por parcela. El volumen aparente total da 12,537 metros cúbicos por parcela, y si multiplicamos ese valor por 0,7 nos da 8,77 metros cúbicos por parcela. Este valor de aquí, 8,77, se puede hacer bien sumando todos los valores anteriores o multiplicando el total del volumen aparente por 0,7. Nos
pide que clasifiquemos en clases diamétricas y calculemos el área basimétrica por parcela y por hectárea. En este caso, lo mismo de siempre, clase diamétrica viene siempre en centímetros, calculamos el diámetro medio, el valor medio de entre 10 y 20 sería 10 más 20, 30, entre 2, 15 centímetros. Entre 100 centímetros que tiene un metro son 0,15 metros de diámetro medio. Contamos los pies que están entre 10 y 20 centímetros en la tabla anterior y hay 4 pies. Y ahora, para calcular la sección o el área basimétrica de esa clase diamétrica, hacemos el pi cuarto de 0,15 al cuadrado por 4 pies y me da 0,071. Si ese es el valor, y estos valores serían extrapolándolo, dividiendo este valor entre la superficie de la parcela y multiplicándolo por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea. El total, la suma por clases diamétricas me sale 0,575 metros cuadrados por parcela, mientras que por árbol individual sale 0,554 metros cuadrados por parcela. Sale un poco más si lo hacemos por clase diamétrica. Y el área basimétrica de la parcela y total en metros cuadrados por hectárea nos sale 9,2 metros cuadrados por hectárea, sumando los valores por clases diamétricas. Es decir, 25 por 25 metros son 625 metros. Si cogemos 0,071 metros cuadrados que tiene la parcela y lo dividimos entre 625 metros cuadrados que tiene la parcela y lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, nos sale 1,13. Hacemos lo mismo para cada clase diamétrica y sumamos los valores y nos da 9,2 metros cuadrados por hectárea. Para la fracción de cavidad cubierta, lo que hacemos es dividir la superficie cubierta por la sombra por la sombra de las copas de los árboles entre la superficie total y lo multiplicamos por 100. Esto es un dato que nos da el problema, 620 metros cuadrados, que es la superficie cubierta por la sombra de las copas, entre 625 metros cuadrados que tiene la parcela por 100 y nos da un valor de 99,2% de fracción de cavidad cubierta. Para calcular la densidad, dividimos los 10 pies que tenemos en la parcela entre los 625 metros cuadrados que hay en la parcela y los multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea y nos sale 160 pies por hectárea. Y por último, para calcular el volumen de la masa en metros cúbicos por parcela y en metros cúbicos por hectárea, considerando el coeficiente mórfico de 0,7, el volumen real de la parcela lo calculamos multiplicando el volumen aparente en metros cúbicos por parcela por el coeficiente mórfico y nos da 8,77 metros cúbicos por parcela. Y extrapolamos. Para calcular el volumen real en metros cúbicos por hectárea, dividimos los 8,77 metros cúbicos por parcela entre los 625 metros cuadrados que tiene la parcela y lo multiplicamos por 10.000 metros cuadrados que tiene la hectárea y nos sale un total de 140,32 metros cúbicos por hectárea. Y con esto terminamos esta tanda de problemas. Gracias.